abierta. Hoy vamos a conocer cómo se vive en uno de los lugares más ricos del mundo, a miles de kilómetros de Europa y lejos del poderoso Estados Unidos. No se trata de la gigante economía china ni del potente Japón. Bienvenidos al lugar más rico de Sudamérica. Bienvenidos a las Islas Malvinas. Con una pequeña superficie de poco más de 12.000 kilómetros cuadrados, los habitantes de las islas forman parte del top 5 de los ciudadanos más ricos del planeta. Según datos del gobierno de Estados Unidos, los kelpers están cuartos en el ranking de ingreso per cápita. Los casi $65.000 anuales de su PBI por habitante los ubican solo detrás de paraísos económicos como Qatar, Liechtenstein y Luxemburgo. $65.000 anuales por habitante, 4 veces más que los 14.700 que promedia cada ciudadano argentino. Dick Soil, legislador de las islas, confirma que la economía aquí está más fuerte que nunca. Nosotros aquí vivimos en tranquilidad como siempre. Tenemos bastante actividad económica. En estos últimos 30 años la vida aquí en las islas ha cambiado completamente. Por ejemplo, ahora tenemos un gobierno que hace sus propias leyes, la legislación, los presupuestos. No dependemos de nadie, ni Inglaterra, por financiación. Entonces somos bastante independientes del resto del mundo. Pero claro, seguimos con la misma cosa que en 82, seguimos con la soberanía inglesa. La economía de Malvinas dio un salto cuantitativo tras la guerra. Sus habitantes pasaron de ser pobres a proyectar una de las riquezas más grandes del planeta. Esta es otra razón, claro, para que Inglaterra no quiera discutir la soberanía. Es que a la hora de hablar de historia, su gobernador de facto se lleva a marzo esa materia. Si Inglaterra está tan segura de su historia y de sus derechos, ¿por qué no discutir la soberanía? Because the Falkland Islanders do not wish to have a change of sovereignty. This is not a matter between the UK and Argentina. It is about the rights of the population of the Falkland Islands to determine their own fate and the government, a governmental system under which they wish to live. Pero la autodeterminación está reconocida por la ONU para poblaciones nativas, no para invasores. I agree with your point. The people here came to islands that had no population on them. This is the population that is entitled to the right to self-determination, and no amount of manipulation of history can alter that right. Vamos a disentir. Había habitantes argentinos aquí. And they were not expelled. The line which Argentina takes in public is incorrect, as your own documentations show. The people that were expelled were the illegally occupying Argentine garrison of the islands. The civilians were invited to stay on. Pero usted reconoce que aquí había militares y que había habitantes argentinos antes de que llegara Gran Bretaña. There was an illegal Argentine garrison which took the islands for a period of time. La pesca indiscriminada y sin control, sumada a la explotación petrolera, mantienen la calidad de vida de los isleños y les auguran aún más riqueza. Eso justifica todo, también su caprichosa interpretación de la historia. Nosotros, desde más de 150 años, hemos estado en tranquilidad bajo soberanía inglesa. Hay mucha historia falsa que se propone en Argentina, que se pone en los colegios para los chicos, por ejemplo. Aprenden una historia que es completamente falsa. Lo que desea la población de las islas es quedar bajo soberanía inglesa y no cambiarlo. Es fundamental también explicar que no somos una colonia inglesa. Lo que tenemos aquí es un país que es un territorio inglés, británico. ¿Cuesta entender la posición argentina histórica sobre los derechos que le caben soberanamente a Argentina sobre estas islas? ¿Cuesta tanto entenderlas? ¿O usted cree que la historia es otra, que esos derechos son inexistentes? No, yo creo que lo que es importante no es pasar mucho tiempo mirando la historia. Quizás lo dejamos para los que estudian la historia. Para los que estudian.
Pero yo tengo razón. ¿Tiene razón? Yo creo que no. Autodeterminación es la palabra favorita de los británicos a la hora de justificar su presencia en las islas, aunque en los hechos esa autodeterminación sea lo que menos se observa. ¿No es incoherente pedir la autodeterminación, reclamar la autodeterminación y que usted sea un gobernador no elegido por las islas, sino enviado por la corona? What do you think self-determination means? Entre otras cosas, democracia, imagino. We have democratic elections here. We have the choice of the people of the Falkland Islands to become or to be an overseas territory of the United Kingdom, which is not the same as being a colony. I look at the constitution of the Falkland Islands. What the UK is responsible for is defence and foreign policy, but otherwise the islands are self-governing. And that is the choice of the islanders. That's what self-determination means. Pero, ¿cuál es la autoridad más importante en las islas? The elected representatives of the islands. Muy buena respuesta. El gobernador responderá a todo, sin ruborizarse. Para eso está entrenado. En Malvinas, todo es ganancia para las empresas pesqueras. Aquí no hay derechos laborales, no hay gremios, los trabajadores no tienen convenios ni garantías sociales y cobran lo que decide la empresa. Se puede pescar la cantidad que se quiera de lo que se quiera, pagando un arancel mínimo. Ya proyectan la explotación minera y sueñan con que las 34 licencias petroleras los hagan millonarios, aunque, dicen, la amenaza argentina puede arruinarles este brillante presente. ¿Por qué llamó amenazas a las decisiones argentinas o a las decisiones conjuntas de Sudamérica apoyando la posición argentina? Yo creo que una amenaza es algo que que está intentando impedir lo que estamos haciendo aquí. Hablando de hidrocarburos, por ejemplo, han introducido, legislación que impide compañías que buscan petróleo aquí y que operan también en Argentina, o compañías que dan apoyo a ese tipo de exploración. Esas son amenazas, yo creo que no hay duda ninguno de eso. ¿Hay belleza, además de riqueza natural, en Malvinas? El dolor de la guerra nos han pintado estas islas durante años con un paisaje gris. Por eso me sorprendí al llegar a York Bay, una postal de Malvinas para la mayoría de los argentinos hasta hoy desconocida. Cuesta creer que existan estos paisajes también en Malvinas. El agua turquesa o color verde esmeralda, la arena casi blanca, asemeja este lugar a una playa del Caribe, claro. Si no fuera por los pingüinos, por los 3 grados de temperatura y por este alambre que nos recuerda que este es territorio minado. Aquí no se puede entrar. 30 años después de la guerra, en este lugar, el conflicto sigue vivo. Estamos en lo más alto del antiguo faro de las Islas Malvinas, el ingreso a la bahía, al puerto y al viejo aeropuerto en el que desembarcaron los hombres argentinos el 2 de abril de 1982. Por entonces, el faro funcionaba, ya no. Abajo, entre las rocas, las algas kelp, que le dan el más común de los nombres a los habitantes de estas islas, los kelpels. Lejos están hoy estos habitantes que eligen no hablarnos de aquella despectiva denominación de kelpers. Quienes sí acepten ser entrevistados reconocerán que la guerra les dio la vida que hoy tienen. ¿Cómo vive el isleño 30 años después? Things are very much better than they were 30 years ago. Very, very much better. We are self-governing. We make our own money. We do our own business. Make our own laws, rules. We're doing very well. ¿Cómo toman las novedades que se generan en Buenos Aires? Si miran las noticias que hay en Argentina, si están pendientes de las noticias que hay en Argentina. Well, it's not good news, obviously. It's bad news for us because we live as our own country and we don't need blockades. We don't need. I mean, the Kirchner government at the moment
are not good to us. ¿Qué le provoca que haya argentinos en la isla, que vengamos a visitarlo? No, I think it's perfectly okay. I think it's a good idea. They should come to pay the respects, especially for the cemetery out there, of course. Yeah, I think it's a good idea, and it's a good idea for people in general to come here because they can see what we have. We have a very good standard of living, and yeah. ¿Hay algún producto fabricado en el continente argentino aquí en Malvinas? La pregunta desvelaba. Hallarlo fue casi una misión imposible. Varias veces recorrimos el supermercado ante la sigilosa mirada de la oficina de prensa de las islas. Hasta hallarlos. Allí estaban. 2 vinos, 2 pollos. Uno hasta con la bandera argentina. Y estando a unos pocos kilómetros del continente nada más, sorprenden las góndolas del supermercado. Absolutamente nada, ninguno de los productos es de Argentina. Todo es británico, algunas cosas chilenas y uruguayas había hasta hace algunos meses nada más. El resto, todo está producido en el Reino Unido. Seguimos en la búsqueda de algo argentino, en el super más grande que tiene Port Stanley o Puerto Argentino. Veamos si hay algún vino nacional. Mendoza, sí, Mendoza, Argentina, y otro más. Mendoza, Argentina. Importado de United Kingdom, de Inglaterra. O sea, este vino sale de Argentina, va hasta Inglaterra y después por eso termina acá. No es una importación directa desde Argentina. Y acá otro hallazgo. Este sí que es impensado, ¿eh? La bandera argentina es la primera bandera argentina que observamos en las islas. Productos argentinos, dice. Pollo de Entre Ríos, Argentina. La única bandera argentina que tenemos. ¿Cuánto más se puede contar sobre cómo es vivir en Malvinas? Seguro hay mucho más. Mucho por ver, mucho por preguntar. Me voy intentando resolver la contradicción y certeza que significa entender que la guerra que nos alejó de las islas le dio a sus habitantes que la critican el bienestar que tienen hoy.